Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué criterios y procedimientos se rigen para adjudicar las viviendas propiedad del Principado de Asturias? Gracias, señoría. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Bueno, pues si me pregunta qué criterios se siguen para adjudicar viviendas propiedad del Principado de Asturias, pues le diré que todos ellos son públicos, están en un decreto que tengo la certeza de que usted conoce al detalle. Es el decreto 25/2013 de 22 de mayo. En él se regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias y, básicamente, resume los requisitos para ser adjudicatarios los artículos del 2 al 6 y también de que existen tres diferentes formas de proceder a esta adjudicación. Una por convocatoria ordinaria, que es lo que conocemos como sorteo. Esa se regula entre los artículos 7 y 18 y en esta convocatoria los ayuntamientos tienen potestades. Tienen la potestad de proponer cupos de reserva para colectivos preferentes y casi todos los ayuntamientos lo hacen, con lo cual un sistema general. Tenemos la adjudicación por emergencia social, que está regulada en el artículo 19. Las propuestas de adjudicación las hacen también los ayuntamientos, son para atender situaciones individuales y colectivas que, debido a especiales circunstancias de carácter personal, económico o social, requieran una atención especial, y tenemos la adjudicación temporal, esto que hemos venido llamando por razones de urgencia, para atender situaciones individuales y colectivas que, debido a especiales circunstancias, también requieren una solución urgente y está regulada en el artículo 20. En ese sentido, claro y transparente. Gracias, señora consejera. Señor Cuervas Mons tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora consejera. Le agradezco su contestación, que es de carácter general, y así la formulaba yo. No tengo ninguna queja al respecto, ¿no? De alguna manera intuía cuál iba a ser y así está formulada la pregunta. Pero mire, los criterios generales luego tienen que tener una aplicación práctica en la realidad, señora consejera. Y yo le quiero contar unos hechos tal cual nosotros los conocemos y los quiero exponer a esta Cámara también, ¿no? En el BOPA del 16 de diciembre de 2014 se publicó la disponibilidad de una serie de viviendas en régimen de alquiler, propiedad del Principado, gestionadas por Vipasa en el municipio de Candamo, que seguro que usted conoce. A mediados de marzo, alguna de esas viviendas no se adjudica a nadie y queda desierta. Y en abril de 2015, unos ciudadanos realizan una solicitud para ocupar esa vivienda por razones, ¿no? En mayo de ese mismo año se reúne la comisión que valora la adjudicación de esas viviendas y se valora la solicitud presentada. En junio de 2015, ante la falta de contestación, se presenta documentación adicional por los solicitantes acreditativa de su derecho o para reforzar su derecho de acceso a la misma, por si fuera necesaria para la resolución de esa comisión de valoración. Curiosamente, el BOPA del 30 de junio, es decir, unos días más tarde, vuelve a salir la adjudicación esa misma vivienda en el municipio de Candamo, sin haberse resuelto la solicitud presentada por los ciudadanos, ¿no? En septiembre de 2015, los solicitantes reciben una notificación denegando el acceso a esa vivienda, no por no tener derecho a ella, sino porque dicen que esa vivienda ya no existe, es decir, que está ocupada. Correcto, se ha ocupado por otras personas, pero reciben una notificación cuando menos curiosa, porque viene modificada con un típex a mano, se pone deniega encima y, bueno, es decir, parece que la resolución se ha manipulado. Correcto. El 1 de octubre los solicitantes presentan recurso contra la resolución y anuncian que, de no atenderse sus peticiones, iniciarán acciones legales por entender la falsedad del documento, señora consejera. A finales de octubre se contesta al recurso interpuesto, insistiendo su actual director general que, aún teniendo derecho a la vivienda, no está disponible o es inexistente. Y en noviembre de 2015 la Fiscalía denuncia ante los juzgados de Oviedo al actual director general de vivienda y a la jefa del Servicio de Promoción y Financiación de Vivienda por un posible delito de prevaricación. Denuncia que ha dado lugar a un procedimiento abreviado seguido en el juzgado número 1 de Oviedo. Resumiéndolo, para que todos nos enteremos en la Cámara, parece, porque se pueda entender, los ciudadanos también, parece claro que se obvió la solicitud de unas personas que tenían derecho a ocupar una vivienda en régimen de alquiler por ampliación del número de integrantes de la familia para concederla arbitrariamente a otras personas, ¿no? Estos hechos, señora consejera, a nosotros nos inquietan y nos hacen dudar
de que no se produzcan arbitrariedades a la hora de adjudicar las viviendas que gestiona IPASA, ¿no? Yo desconozco en estos momentos quiénes integraban la comisión de valoración, que supongo que habrá para la adjudicación de esas viviendas en concreto, pero parece evidente que se cometió cuando menos una arbitrariedad que yo me gustaría que usted hoy explicase, ¿no? Y soy consciente, señora consejera, de que el proceso se inicia antes de que usted llegue a la consejería, pero la realidad es que la resolución final de la misma la firma por delegación expresa suya el director general, ¿no? El delito que imputa la Fiscalía de Avilés no es menor, es un delito de prevaricación. Y además, mire, señala claramente en su denuncia que no se discute que en julio de 2015 ya no existiese la vivienda en el sentido de que estuviese ocupada, sino que resulta patente y clamoroso, utiliza esta expresión la Fiscalía, para decir que a fecha 14 de mayo no se dictase resolución alguna pese a requerirlo unos solicitantes y reunir los requisitos para acceder a lo mismo. Yo quiero que me aclare hoy si estos hechos, señora consejera, son ciertos, si tiene alguna explicación al respecto. Le enumero lo que querría saber, que me pudiera aclarar quiénes formaban la comisión de valoración para la adjudicación de esas viviendas en concreto, qué medidas ha tomado o va a tomar para aclarar esta situación o para investigarla, es decir, si va a realizar algún tipo de aclaración interna en el ámbito que sea, de BIPASA, de la propia Administración, donde usted me diga, si mantienen ustedes el criterio que han manifestado varias veces de que en caso de apertura de juicio oral cesarán, en este caso, al director general de Vivienda y, por último, si se ha personado el Servicio Jurídico del Principado en esas diligencias previas que le he mencionado, ¿no? Yo, en definitiva, quiero trasladarle nuestra preocupación por los hechos, la preocupación por que los procedimientos de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler sean transparentes, se respeten la legalidad y que no se produzcan arbitrariedades, porque lo que nos faltaba, señora consejera, y yo creo que usted lo entenderá, es que en un tema tan sensible como el de la vivienda, pues los ciudadanos, cualquiera, no tengan la seguridad de que si cumplen los requisitos y tienen derecho a poder acceder a una de ellas, pues porque aparezcan las bases de las convocatorias, pues no se produzca así, ¿no? Nada más, yo le agradecería que me diera esas aclaraciones, señora consejera. Gracias, señor